Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y estoy con ustedes todas las semanas compartiendo este espacio educativo a través de estos videitos. Mi objetivo principal es poderles dar a ustedes conocimientos de forma muy sencilla para que de una manera inteligente aprendan de los alimentos, aprendan del estilo de vida, aprendan del comportamiento de su cuerpo, conozcan un poco más de su funcionamiento y puedan implementar diferentes herramientas que les permita tener más salud, bienestar, sentirse bien con ustedes mismos, pero sobre todo la conciencia de tomar buenas decisiones para invertir tiempo en cuidarse, mimarse, ser responsables con su cuerpo, con su salud y disfrutarlo muchísimo. Ya saben que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea, activar la campanita y todas las semanas van a recibir las notificaciones de que hay un nuevo video. Además que tienen diferentes temáticas en lo que he desarrollado en estos años de compartir nutricional, compartir de educativo con ustedes y algunos les pueden servir. Realmente me encanta cuando recibo testimonios de personas que a través de los videos han logrado aprender a hacer cambios y han tenido resultados espectaculares con su peso, con su control del azúcar, con su control de la presión, con su estado de bienestar. Así que anímense, que si a muchos les ha servido, a ustedes también les puede ser de mucha utilidad. Para el mes de abril quiero ampliar un poco acerca de información sobre los tipos de alimentos. Recibo muchísimas preguntas en mis redes sociales sobre la calidad de las proteínas, cuáles son las grasas que son buenas, cuáles son los carbohidratos que son buenos. Hay mucha información, a veces no hay como un consenso y un estándar y realmente las personas que trabajamos en esto a veces compartimos la forma personal de matar las pulgas. Sin embargo, yo quiero darles una información muy básica, muy general y también muy práctica para que ustedes puedan implementar de manera sencilla en sus casas. Lo más importante es recordar que los alimentos se dividen en dos grupos fundamentales, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes debemos de consumirlos en más proporción y son básicamente las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales y los antioxidantes. Todos son importantísimos y la combinación de ellos realmente va a permitir que nuestro cuerpo reciba lo que necesita para funcionar adecuadamente. El día de hoy vamos a hablar de las proteínas. Es un grupo alimenticio muy importante del que se habla ahorita muchísimo por todo este cuento de la onda fit, de que la gente quiere desarrollar músculo, entonces la gente asocia proteínas a músculo, pero realmente las proteínas son una cadena de unas moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos, que cuando se juntan en cadena y después se enrollan, forman esta estructura que es una estructura llamada proteína. Las proteínas en nuestro cuerpo están en todas partes y lo primero que quiero que estén claras es que no solamente están en los músculos hay una parte de la proteína en nuestro cuerpo, pero absolutamente todititititas las células de nuestro cuerpo tienen proteínas. La membrana celular de todas las células que forma cada uno de nuestros tejidos, cada uno de nuestros órganos tiene proteínas. Las sustancias con que las células se comunican unas con otras, que pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, estas sustancias también son proteínas. Hay algunos tejidos como la piel, como el pelo, las uñas, igualmente tienen proteínas. Cada una de los anticuerpos, de las sustancias, de las hormonas, las que produce la tiroides, la suprarrenal, la hipófisis, son proteínas que sirven para comunicar y para transmitir mensajes de un lugar a otro. Entonces, la importancia de las proteínas es que realmente somos organismos proteicos que necesitamos ese aporte de los alimentos para poder funcionar bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre con estas proteínas? Bueno, pues estas proteínas, como les decía, son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son 21, pero hay 9 que son sumamente importantes, que se llaman aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales son básicos porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirlos, entonces los debemos de tomar de los alimentos para poder hacer los diferentes procesos metabólicos y constructivos y utilizarlo en nuestro organismo. Estos aminoácidos esenciales deben estar presentes en nuestra dieta
para asegurar darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Los otros aminoácidos, el cuerpo está en capacidad de sintetizarlos, modifica algunas moléculas, le quita un átomo, le pone otro y pues bueno, los puede sintetizar. Pero los esenciales son fundamentales para que nuestro cuerpo pueda obtener los beneficios y esté bien nutrido. Este concepto de los aminoácidos esenciales, guárdenlo porque necesito que lo recuerden para un paso más adelante que quiero comentarles. Obviamente, nosotros cuando consumimos las proteínas las podemos obtener y las obtenemos de los alimentos. Y las proteínas pueden tener dos fuentes. Pueden tener fuentes animales, pero también pueden tener fuentes vegetales. Como grande, es importante que sepamos que el huevo es una proteína animal y es una proteína de alto valor biológico. Vamos a hablar de lo que significa esto. Igualmente tenemos las proteínas que nos vienen de los lácteos, de los quesos, de la leche, de la mantequilla y por supuesto tenemos todas las proteínas que nos vienen de las carnes y los tejidos de los animales. Aquí les tengo una imagen del pollo, tenemos la carne, tenemos el pescado, tenemos el cerdo y pues bueno, estas son como las más comunes, pero también están los mariscos, están otro tipo de animales que podemos consumir y este es el aporte y son los tres aportes grandes, huevos, lácteos y carnes proteicos que nos vienen de origen animal. Los vegetales y las plantas también nos pueden aportar proteínas y esas proteínas pues obviamente las tenemos en las lentejas, en el garbanzo. Nosotros aquí generalmente utilizamos más en Nicaragua los frijoles rojos, pero pues bueno, hay frijolitos negros, frijolitos pinto, los garbanzos, las lentejas de diferentes colores, el mungo. Entonces estas leguminosas nos aportan proteína, pero también nos aportan carbohidrato. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces la gente no dimensiona que estas proteínas aportan mucho carbohidrato también. Entonces cuando tenemos una alimentación basada en plantas para poder cubrir el requerimiento proteico, a veces se nos va la mano en carbohidratos y podemos tener un exceso de consumo de carbohidratos que nos puede afectar otros aspectos de nuestro metabolismo y el peso. Aquí también les traía una imagen de otras fuentes de proteínas vegetales, como por ejemplo las almendras, las semillas, los marañones, el maní, las nueces, que aparte de esto nos aportan grasas saludables y las tenemos que tener en cuenta también. Y finalmente hay un par de vegetales que podemos incluir como aporte abundante de proteína, pero es importante tener en cuenta que la densidad proteica no es la misma de unos a otros. Entonces no podemos depender que nuestro aporte proteico venga de los vegetales. En particular, el brócoli es un vegetal junto con los champiñones, los hongos, que nos aportan muy buena cantidad de proteínas. Sin embargo, las cantidades para que este aporte sea real son un poco altas. Les decía que guardaran ese concepto de los aminoácidos esenciales y es porque estos aminoácidos esenciales en todo su esplendor y de forma completa lo encontramos en las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen vegetal tienen algunos aminoácidos, pero realmente no tienen ese espectro completo de aminoácidos y por eso es que cuando tenemos una opción vegetariana o vegana de alimentarnos, tenemos que conocer muy bien acerca de los alimentos, de nuestro requerimiento proteico, del balance proteico, porque las proteínas vegetales deben de combinarse con algunos cereales, con semillas de cáñamo, con brócoli, de pronto con algunos hongos, para que en la combinación alcancemos a recibir esos 9 aminoácidos que son fundamentales para nuestro adecuado funcionamiento. Entonces, las proteínas de origen animal son proteínas de alto valor biológico y se llaman de alto valor biológico precisamente porque ellas nosotros sabemos que a la fija nos aportan esos 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no va a producir. Sin embargo, las proteínas vegetales son excelentes, pero hay que manejarlas y combinarlas con mucha inteligencia para poder recibir
el aporte de esos aminoácidos esenciales que son tan indispensables. A nivel mundial, la OMS ha calculado que más o menos el 80% de la población tiene un déficit proteico. No consumimos la cantidad de proteína que debemos. Comemos, nos sentimos llenos, pero no necesariamente tenemos suficiente ingesta proteica. A veces yo recibo personas en la clínica, por ejemplo, que me dicen, pero yo como muy poquito y sin embargo estoy engordando. Esto puede ocurrir porque no tienes un aporte proteico adecuado, tu masa muscular está muy débil, estás perdiendo masa muscular, metabólicamente no funcionas bien, entonces tu metabolismo es sumamente lento. El hecho de que nos llenemos no significa que nos nutramos. Entonces tenemos que estar claros de que si algo debemos aprender es a calcular y a saber si estamos consumiendo realmente la cantidad de proteína adecuada o no. Esta cantidad de proteína que debemos recibir realmente la establecemos por nuestra edad y nuestro requerimiento. En términos generales, este requerimiento se calcula conociendo nuestro peso ideal, no es nuestro peso actual, porque si tenemos 50 libras de sobrepeso, no voy a calcular mi requerimiento proteico, con el sobrepeso que tengo, sino que lo debo calcular con el peso ideal para mi estatura y mi edad. Así que es bien importante que de pronto ustedes puedan explorar un poco acerca de cuál sería el peso adecuado para ustedes y con base de eso calcular el requerimiento. Los niños menores de 5 años deben de consumir alrededor de 2 gramos de proteína por kilo por día. Los mayores de 5 años hasta los 18 o 20 años, final de la adolescencia, deben de consumir alrededor de 1.5 gramos por kilo por día de proteína. Y los adultos mayores de 18 años, digamos, hasta los 50 años, que son sedentarios, deben de consumir alrededor de 1 gramo por kilo por día de proteína. Pero cuando tenemos buena actividad física o queremos aumentar masa muscular, esa cantidad debe ser de 1.4, 1.7, 1.8 gramos por kilo por día. Y tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor, el anciano, debe de tener un muy buen aporte de proteína también, porque con el envejecimiento el requerimiento proteico se aumenta y por eso también debemos mantenerlos alrededor de 1.2, 1.5 gramos por kilo por día. Por otro lado, recordemos que hay 2 espacios importantes o 2 momentos de la vida importantes, que son el embarazo y la lactancia, donde el cálculo también se debe realizar a 1.5 gramos por kilo por día. Y ustedes me pueden decir, doctora, muchos números dijo, no me grabé nada. Devuelvan el videíto, ubíquense en la edad y más o menos comiencen a hacer tangible esa parte de cuál es mi peso ideal y más o menos cuánta sería la cantidad de proteína que yo debería incluir. Por ejemplo, si yo peso 60 kilos, tengo 40 años y soy sedentaria, pues entonces voy a calcular que es 1 gramo por kilo por día. 40 por 1 son 40 gramos de proteína, 60 por 1 son 60 gramos de proteína en el día y eso es lo que yo debería de consumir. Ya sabiendo más o menos ese requerimiento que tengo, cómo lo voy a consumir, yo lo consumo en mis 3, en mis 2 tiempos de comida en el día y con las proteínas que yo prefiera, porque realmente depende del gusto de cada quien cuál es el tipo de proteínas que voy a incluir. Sin embargo, lo importante es cumplir con el requerimiento. Para nosotros saber cómo me voy a comer esas proteínas, es importante también conocer un poco de cuánta es la cantidad de proteína que tiene las carnes, el pollo, el pescado. Entonces, a grandes rasgos, ustedes deben de conocer que un huevo aporta 7 gramos de proteína, que más o menos 3 cucharadas de queso cottage aportan 7 gramos de proteína, que una onza de queso, que ya ustedes saben que es un trocito del tamaño de una caja de fósforos, tiene 7 gramos de proteína, que un vaso de leche tiene 7 gramos de proteína. Pero de todas estas carnes, en términos generales, algo muy sencillo es saber que una onza, que son 30 gramos, o que es un trozo más o menos del tamaño de una caja de fósforos, aporta 7 gramos de proteína.
De manera que si yo me como una porción de carne de 6 onzas, multiplico 7 por 4, 28 o 6 por 7, 42 y yo más o menos me voy dando cuenta cuánto es la cantidad. Yo siempre les digo que a veces uno tiene que hacer ese esfuerzo de poder identificar cuánto me estoy comiendo para saber si realmente estoy incluyendo la cantidad adecuada. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que un cuarto de taza de semillas, que es un puño chiquitito, un puño cerradito, estamos hablando de que son 7 gramos de proteínas, y que las leguminosas, que son las lentejas, aquí se me perdió la imagen, las lentejas, los garbanzos y demás, media taza ya cocinados aporta esos 7 gramos de proteína. Entonces, por ejemplo, si ustedes comen un trozo de carne o de pollo de 4 onzas que pudiera ser del tamaño de la palma de la mano, démonos cuenta que ahí tenemos 28 gramos de proteína. Pero para podernos comer esos 28 gramos de proteína en frijoles, vamos a tenernos que comer 2 tazas de frijoles cocidos, que es un volumen grande, pero que aparte nos va a aportar mucho carbohidrato. Entonces la cantidad de proteína va a venir pegada de mucho carbohidrato y ese es el balance que tenemos que aprender a manejar y que aprendemos y a calcular para que no tengamos déficit proteico, pero que tampoco nos excedamos en el aporte de carbohidrato. Cuando nosotros logramos entender la necesidad de proteínas en nuestro cuerpo, cuando logramos calcular cuál es nuestro peso ideal, cuando logramos establecer más o menos cuál es nuestro requerimiento y analizar si realmente tenemos proteína en cada uno de nuestros tiempos de comida y consumida en cantidad adecuada, pues nosotros vamos a cumplir con ese aporte de aminoácidos y de proteínas que necesita nuestro cuerpo. Recuerden que es fundamental saber que cada uno de nuestros platos debe tener proteína. La proteína debe estar en un cuarto del plato en la cantidad adecuada. Igualmente vamos a tener carbohidratos y algunos vegetales y demás, pero recordar que esta proteína siempre debe ser presente. Lo menciono porque muchas veces comemos un cereal de los que son comerciales que nos aportan mucho carbohidrato, pero realmente no tiene suficiente cantidad de proteína. O nos comemos un gran platón de pasta que tiene más carbohidrato que proteína, entonces nos llenamos, pero realmente el aporte proteico se queda corto. Nuestro cuerpo necesita proteínas en cantidades adecuadas. Aquí cabe muy bien el dicho, ni poco que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque cuando comemos mayor cantidad de proteína, sometemos a nuestro cuerpo a un estrés importante. El exceso de proteína eventualmente puede generar resistencia a la insulina, pero además hay estudios que han demostrado que las proteínas en exceso se pueden asociar a ciertos cambios a nivel genético y de aparición tumoral. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber que debemos disfrutar de nuestra alimentación de forma balanceada, combinada, pero que tenemos que estar atentos a las proteínas. Básicamente, ¿para qué? Para estar muy bien, sobre todo porque cuando tenemos problemas a nivel proteico no solamente perdemos masa muscular, los cartílagos de nuestras articulaciones se afectan, la producción de anticuerpos se afecta, el pelo, las uñas, las diferentes estructuras también, la producción de neuroquímicos, porque el déficit se reparte de forma general para todos los sistemas de nuestro organismo. Así que los animo a estar pendientes de los otros videos porque en cada uno de ellos vamos a aprender aspectos importantes de cada grupo nutricional que les pueden ser de mucha utilidad. Si este video les sirvió, los invito a compartirlo. Igualmente me pueden dejar sus dudas o preguntas porque yo sé que van a ser bastantes, pero ustedes saben que poco a poco lo importante es interesarse en el tema, buscar literatura, ir aprendiendo de nosotros mismos, ir conociendo, interesarnos un poco más en conocer todos estos aspectos, porque nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra plenitud depende muchísimo de lo que comemos, de que también dormimos, de cómo controlamos el estrés, de nuestra actividad física. El estilo de vida saludable realmente es una herramienta fundamental para gozar de mucha salud y plenitud. Nos vemos la próxima semana y recuerden que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. En YouTube activen la campanita y les van a llegar las notificaciones de este y muchos videos más. Bye.